Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen, derechos a sus respectivos autores. Suscríbanse, dejen su like y comenten. Capítulo 2. En un día nublado, un ruido de traqueteo y algunos clics inundaron la habitación de cierto apartamento. La fuente del ruido era una mujer que tecleaba con energía en una laptop. Entre el estrépito, se oía la voz de un locutor de noticias en el televisor. La noticia advertía a los ciudadanos de Ciudad Z que cerraran todas las puertas y ventanas. Un ataque de mosquitos misteriosamente devastador se había convertido recientemente en noticia de actualidad en el metro. ¡Guau! Eto-san, has estado escribiendo desde anoche, ¿verdad? ¿Por qué no descansas un rato? Preguntó Saitama mientras vertía agua en su regadera verde de elefante. Estoy bien, Saitama-san. Solo un poquito más, respondió Eto sin siquiera detener sus dedos al teclear. ¿Pero puedes ayudarme a revisar la ortografía más tarde? Ah, claro. Además, leí la primera parte de tu obra y me gusta mucho. Es divertida, comentó el héroe calvo mientras caminaba hacia su balcón, pasando junto al medio goal. ¿Cuál es el título, por cierto? Resentimientos. ¿Resentimientos? Aunque no creo que sea algo relacionado con el conflicto, bromeó Saitama mientras se agachaba ante su amado y único cactus. Oh. Te aseguro que lo encontrarás. Eto escribió unas líneas más mientras sus labios se curvaban. Ah, por fin lo he conseguido. Felicidades. Apenas ha pasado un día y ya has escrito 3 capítulos. ¡Qué bien!, comentó Saitama mientras regaba su cactus mientras Eto estaba tumbado en el suelo. Ah. Y si quieres desayunar, he preparado arroz y tortilla. Gracias, Saitama-san. Creo que me ducharé primero. La mujer se dio la vuelta descuidadamente mientras bostezaba. Está bien. Si necesitas ropa, puedes llevar la mía. Está bien. Eto se levantó perezosamente mientras estiraba la espalda. Mientras el novelista se dirigía al baño, el calvo no dejaba de rociar agua sobre su cactus. Se aseguraba de mojar cada superficie e incluso cada espiga de su querida planta. Cuando su mano estaba en el aire para contener la lluvia, una abominación negra, zumbadora y chupasangre aterrizó en su puño. Espontáneamente, Saitama hizo lo que la mayoría de la gente hacía. Se golpeó el puño con la otra mano. Mala suerte. El mosquito logró escabullirse entre sus dedos. Dejando a un lado la rutina, el calvo dejó la regadera y decidió cazar al bicho que lo molestaba. Intentó combinar su persistencia con su tenacidad, con las palmas abiertas para abofetearlo cada vez que se posaba sobre él. Desafortunadamente, Saitama perdió ante la táctica de aterrizar y volar del mosquito a pesar de sus fuertes bofetadas. Solo pudo rechinar los dientes mientras las venas se le hinchaban alrededor de la frente, ya que el demonio siempre escapaba a sus ataques. El agudo aleteo de sus alas ahora incluso sonaba como un insulto. Mientras tanto, en el baño, Eto estaba nerviosa. Al sumergirse en la bañera, unos ruidos extraños la sobresaltaron. No tenía ni idea de qué era, pero cuando sus pensamientos se posaron en Saitama, por fin pudo relajarse un poco. Uf. Debe ser ese calvo. ¿En serio? ¿Qué hace? Eto se sumergió en el agua tibia y sopló, formando pequeñas burbujas. Atrapada con un desempleado que sabe cómo hacer un kakuja y que se comió una carne monstruosa para cubrir sus necesidades diarias. Aunque, debo admitir que su yakiniku de grillo estaba bastante rico, pero ¿qué clase de destino es este? Eto continuó reflexionando mientras se frotaba los brazos. Y de repente decidí reescribir mi tercera obra solo porque no encuentro buenas obras literarias en internet. Bueno, la novelista salió del baño para darse una ducha fría. Cuando estaba a punto de frotarse el pelo con champú, oyó un ruido al romperse. ¿Y ahora qué? Eto entrecerró los ojos ligeramente. No importa, después de unos buenos 5 minutos, Eto salió del baño con una camiseta amarilla enorme y unos pantalones cortos negros. Todos eran de Saitama, ya que la ropa que había comprado el día anterior estaba mojada o rota. Eto echó un vistazo rápido a su alrededor y descubrió que todo estaba bien. Nada había cambiado en la sala principal. Caminó hacia el balcón y, al mirar al horizonte, se produjo una enorme explosión, seguida de una humareda negra en forma de hongo. Suspiró y volvió a mirar la habitación. Me pregunto qué estará tramando Saitama-kun. Después de todo, este mundo es una locura en su máxima expresión. Eto entró tranquilamente en la habitación para quitarse las sandalias antes de salir. En cuanto Eto corrió hacia el lugar donde se alzaba el humo, descubrió que la tierra y los edificios estaban quemados como si algo los hubiera quemado.
La magnitud de la combustión fue enorme, ya que el asfalto y los metales se derritieron en algunos puntos. Incluso plásticos y vidrios se carbonizaron. Sus sandalias casi se derritieron por el calor remanente. Además de la visión apocalíptica, también vio un fenómeno atmosférico único. Una larga línea nítida que hendía la nube negra, revelando el cielo azul. Aún dudaba que fuera obra del calvo, pero quién sabe. Caminó unas cuadras más y vio a Saitama, que llevaba puesto su traje de cumpleaños. Supuso que había quedado atrapado en la explosión y que sobrevivió milagrosamente sacrificando su atuendo. Su rostro tampoco mostró sorpresa alguna a pesar de haber soportado el devastador suceso. A diferencia de la mayoría de las damas, que gritarían al ver semejante espectáculo, Eto no se inmutó en absoluto. En cambio, encontró esta escultura natural en su forma más pura como algo asombroso. Admiró el cuerpo escultural y saludable de Saitama, que construía su figura atlética. Este fino adorno era bastante raro, incluso entre los muchos investigadores que había devorado en el pasado. Saitama-san, ¿qué pasó?, preguntó Eto, mientras miraba furtivamente al ser más preciado de Saitama con sutil diversión. Bueno, ya sabes, había un mosquito gigante zumbando por ahí. Así que le di un manotazo. El calvo se cubrió rápidamente el vientre mientras con la otra mano señalaba un edificio con una extraña pintura roja. Como si siguiera el movimiento de la mirada de Eto hacia el lugar, un aroma muy familiar que había extrañado por un tiempo le hizo cosquillas en la nariz. Descubrió que la pintura del edificio era, en efecto, sangre. El mosquito debía ser lo suficientemente grande, ya que el líquido que contenía podría manchar 2 lados de un apartamento de 12 pisos. Jeje. ¿Y qué pasa con la gran explosión de ahora? Eto arqueó las cejas mientras hacía otra pregunta. Ahí está el tipo que luchó contra ese mosquito. Está ahí mismo. Eto miró a su alrededor y encontró al tipo que Saitama había mencionado. Sorprendentemente, parecía ser una especie de muñeco. Se giró hacia Saitama y este se encogió de hombros. Aunque el maniquí masculino estaba destrozado, tenía una cualidad que le indicaba a Eto que estaba vivo. Y él estaba vivo, pues de repente se sacudió y estiró la cabeza para mirarla. ¿Eres pariente de Saitama, sensei? El muñeco roto le preguntó a Eto. ¡Guau! ¿Habla? Eto volvió a mirar a Saitama, perplejo ante la existencia de esa tecnología. Sí. Pero es una especie de robot. Saitama desvió la mirada de Eto hacia el tipo mientras unas chispas azules de electricidad volaban alrededor de su cableado roto. ¿Desde cuándo me convertí en tu amo? Y nosotros, Saitama-san es mi novio. Soy Eto. La novelista intervino rápidamente, insinuándole que siguiera el juego, guiñándole un par de ojos al tiempo que le tomaba la mano. Encantada de conocerte, robot-kun. Oh, bueno, sí. Eto-san es mi novia, añadió Saitama riendo nerviosamente y con las mejillas ligeramente sonrojadas. A decir verdad, en toda su vida, Saitama casi nunca tuvo una experiencia real con chicas. Durante su época escolar, apenas una compañera de clase se comunicaba con él. Siempre lo consideraban un bicho raro, digno de ser descartado, ya que era un torpe que prefería estar solo a estar acompañado. Como resultado, también se convirtió en objeto de acoso. Incluso cuando llegó al mundo laboral, ninguna mujer lo consideraba una persona, y mucho menos un hombre, a pesar de su atractivo físico. Acostumbrado a esta dura realidad, perdió la idea de entablar una relación seria, como la mayoría de los hombres a su edad. Tras quedarse calvo, la mayoría de las mujeres lo miraban con desprecio, como si su calvicie fuera una enfermedad contagiosa. Sin embargo, con suerte, se ganaba algunas miradas compasivas. A estas alturas, una relación seria era un sueño inalcanzable que había enterrado en el vacío de su memoria. Ahora bien, ¿cómo es posible que una chica que apenas estuvo con él 24 horas dijera de repente que era su amante? Aunque Saitama sabía que Eto probablemente solo lo había atraído a un juego divertido, en el fondo, había encendido la pequeña chispa de un deseo perdido hace mucho tiempo en su corazón. Un deseo de un hombre necesitado de amor. Por otro lado, el plan de Eto podría salirle mal de una forma que probablemente no esperaba. Sin embargo, por ahora, no le importaba si la llevaría a otra miseria o a la felicidad. Oh, ya veo, entonces, Saitama-sensei, Eto-sensei, por favor, déjenme ser su discípulo. ¿Eh? Saitama y Eto se miraron el uno al otro mientras murmuraban al unísono, confundidos. Oh, ¿es mucho pedir?, preguntó el robot. La ex jefa de Aogiri recuperó rápidamente la compostura y se aclaró la garganta. Antes que nada, ¿puedo saber tu nombre?
Porque no quiero dirigirme a ti con insultos como robot, Kun. Soy Genos, Sensei. Respondió el robot con vigor. Soy un cyborg. ¿Cyborg? Entonces, ¿existe una mezcla de humano y máquina? Fascinante, reflexionó Eto mientras fruncía ligeramente el ceño, reflexionando sobre la presencia de esa tecnología atroz. La Semi-Ghoul pudo reconocer algunos tejidos humanos que aún estaban adheridos al cuerpo de Genos, gracias al grave daño sufrido. Esto la hizo preguntarse cómo esta criatura podía estar viva. Probablemente el buen Dr. Cano podría explicarlo. Y probablemente los combinaría con Ghoul, dando como resultado una nueva criatura grotesca, siempre que se interesara en esta tecnología mecánica avanzada. La Semi-Ghoul volvió a observar al joven ser artificial. Parecía un chico interesante, así que hablar con él quizás le daría más información sobre este mundo. De acuerdo, Genos, Kun, respecto a tu solicitud, quizás puedas discutirla con nosotros cuando estés lo suficientemente sano, ¿verdad? Ofreció la novelista mientras le daba un codazo a Saitama. Sí. Vuelve a vernos, Genos. Saitama asintió nervioso, con una sonrisa incómoda. Gracias, Saitama, Sensei, Sensei. La pareja falsa se dio la vuelta y dejó al cyborg destrozado allí mismo. Saitama caminó mientras cubría su parte, con Eto a su lado. Eto-san, eres muy bueno con la gente, ¿eh? El héroe felicitó al Semi-Ghoul. Y gracias, supongo. Pero, ¿en serio? ¿Hay alguna otra forma de decir que somos pareja? Los labios de Eto se curvaron con diversión mientras ponía los ojos en blanco al ver al calvo nervioso. Oh, vamos, Saitama-san, supongo que la gente podría pensar que es ridículo si soy tu hermana o tu pariente lejana, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no fingimos ser pareja? Además, si soy tu pariente, claro que gritaría al verte. Saitama se frotó la cabeza, sin saber cómo responder. Bueno, tienes razón. Aún así, es un poco raro. ¿Dices que es raro? Eto sonrió con picardía mientras se bajaba los pantalones cortos que llevaba puestos. Entonces, ¿por qué no lo dejamos de ser raro? Eto-san. Los ojos de Saitama se abrieron de par en par con un ligero horror. Oye, estás bromeando, ¿verdad? Ahora, el desarrollo había alcanzado repentinamente una zona peligrosa. Saitama lo marcó al instante como código rojo, ya que no podía distinguir si Eto hablaba en serio o solo le estaba gastando una broma. Maldición. Nunca pensé que había ligado con una chica depredadora. Saitama sudaba frío al mirar los pantalones cortos que se habían deslizado hasta las espinillas de Eto, subiéndole las piernas y probablemente terminaría. ¿Qué debería hacer? O sea, nunca había hecho esto antes, ¿y ahora? ¿En serio? Si realmente supiera que era una depredadora en sentido literal, probablemente la habría abandonado en el desguace esa noche. Por suerte, el señor del cubo negro allá arriba aún tenía piedad de ella. O simplemente la arrebató de las puertas de la muerte para hacer su juego más deseable castigando a ese cierto calvo. Los músculos de Saitama se tensaron. De alguna manera, el pánico y el miedo que casi había olvidado por un tiempo resurgieron. Sin embargo, este horror era ligeramente diferente al miedo que sentía cuando casi perdía una pelea o se perdía una oferta de super descuento. Aún así, era algo que ponía su mente y cuerpo en alerta, acelerando su ritmo cardíaco y ofreciéndole la opción de luchar o huir. Jejejeje. La Semi-Ghoul rió con ganas ante la reacción rígida de la calva mientras dejaba que la camisa holgada le bajara por encima de los muslos, cubriéndolos como un vestido de una pieza. Es broma, ¿vale? Es un rollo que no lleves nada puesto, ¿verdad? Ir sin ropa interior con una chica es lo más incómodo. Justo cuando su adrenalina alcanzaba su punto máximo, pues esperaba una pelea siniestra, esta terminó de un solo empujón, igual que sus peleas actuales cada vez que se topaba con un monstruo. La presión en su torrente sanguíneo descendió drásticamente, volviendo a su estado habitual. El calvo miró fijamente, perplejo, la verdadera intención del novelista. Bueno. Saitama refunfuñó mientras le quitaba los pantalones cortos de la mano a Eto. Ella rió de nuevo al ver su expresión compleja mientras se los ponía rápidamente. Molestia, exasperación y una ligera decepción eran las leves emociones que percibía en su rostro inerte, terriblemente acostumbrado. Quizás hubiera logrado contenerse, pero su cuerpo estaba en condiciones de reaccionar si Eto realmente lo atacaba. Probablemente sucumbiría a su tentación si no se detenía. ¿Sabes, Saitama-san, no puedo evitar reírme? ¿En serio, siempre te portas mal con las mujeres?
bromeó Eto, al notar que su broma había herido cruelmente la hombría de Saitama. Saitama se llevó la mano instintivamente a la parte palpitante. Supongo. Eres muy malo, Eto-san. ¿Qué me has pensado de verdad hiciste eso? Jejeje, no te preocupes, Saitama-kun. Supongo que algún día lo lograremos de verdad. Eto sonrió alegremente mientras saltaba y caminaba delante de Saitama. Vamos, Saitama-kun. Déjame contarte más secretos. Antes de que Saitama pudiera replicar, Eto se desvaneció repentinamente, dejándolo aturdido. Al principio se sorprendió, pero pronto se dio cuenta de que su invitado lo había arrastrado a un juego de persecución. ¡Guau! ¡Qué rápida es! Murmuró el calvo mientras también corría, dejando un pequeño cráter en su antiguo lugar y un rastro de polvo. ¡Genial! Apenas pasaron 2 segundos y Saitama logró alcanzar a Eto por el frío asfalto. Sin importarle a su anfitrión, la Semi-Ghoul siguió corriendo hasta que divisó un paso elevado y saltó a un edificio cercano. Como esperaba, él la siguió de cerca. Saltó de tejado en tejado hasta encontrar el apartamento marrón donde vivía el calvo. Eto aterrizó en la cima y se detuvo al borde. Su perseguidor también detuvo su carrera, enfrentándose a ella de pie. Ambos no sudaron ni un segundo y lucían asombrados, maravillados por sus habilidades. Increíble, Saitama-kun. ¿Cómo puede ser tan rápido? Preguntó Eto emocionada mientras se dejaba caer en el borde. Tú también eres genial, Eto-san. Lo elogió Saitama con una sonrisa tonta. Bueno, supongo que es gracias a mi entrenamiento. ¿Entrenamiento? Eto estiró el cuello con cierta confusión. ¿Podrías explicarme qué tipo de entrenamiento es? El rostro de Saitama se tornó serio mientras contemplaba el cielo nublado, asombrando a Eto. Sus rasgos se agudizaron al tiempo que sus ojos poseían la mirada de un investigador empedernido. En ese momento, ella supuso que el chico probablemente compartiría el mayor secreto de su vida. O bien hacer una broma como represalia. Hacía flexiones, abdominales y sentadillas, 100 veces cada una, además de correr 10 kilómetros, todos los días, explicó el héroe con voz grave y entrecerrando los ojos, dando la impresión de que sus palabras eran un hecho innegable. Sin aire acondicionado cuando hace calor y sin calefacción cuando hace frío. Hice esta rutina durante 3 años. Eto se quedó boquiabierto ante la aparentemente convincente pero ridículamente ilógica frase que Saitama soltó. Por suerte, había anticipado la posibilidad de una broma. Aún así, la idea era extremadamente desconcertante, ya que un humano jamás podría alcanzar tal habilidad con tan simple entrenamiento. Oh, ¿en serio? ¿No bromeas? Preguntó la devoradora de carne al bulbo con exasperación, casi perdiendo el habla. Eso es, sí. Ese es mi entrenamiento, Eto-san. El calvo asintió. Ah, y nunca olvides comer 3 veces al día. Un plátano para desayunar está bien. Eto cerró la boca lentamente mientras reflexionaba sobre las ridículas hazañas que el calvo había mostrado hasta el momento. Sin duda, debía haber algo detrás de su poder. Esto la hizo reflexionar aún más sobre el mundo al que se había visto arrojada. Aún estaba lejos de llegar a una conclusión, pero podía asumir que había algo inquietantemente extraño en este mundo. En ese momento su mente se había aventurado demasiado lejos. ¿Será este el destino de un lugar cuando se abre la jaula? ¿Es cierto que los seres humanos evolucionaron tan rápido que la ley de la naturaleza se doblegó? ¿O es simplemente porque lo desconocido quiso revelar su existencia? Monstruos y humanos con poderes eternos, las premisas solo la llevaron al creador de este mundo. Eto-san, Eto-san. Llamó Saitama mientras agitaba su mano frente a la cara de Eto. ¿Eh? Eto parpadeó varias veces mientras escapaba del torbellino de su mente. Ah. ¿Estás bien? Rayos. De repente te quedaste en silencio. Da miedo, ¿sabes? Dijo Saitama con una sonrisa. La Semi-Ghoul se inquietó, atónita ante la sincera preocupación que el héroe solitario había mostrado. Una vez más, su corazón dolido, que odiaba al mundo, encontró un consuelo momentáneo gracias a ese simple acto. Sus ojos aparentemente sin vida, sin ambición alguna, revelaban mucho de la verdadera intención de sus palabras. La simple hendidura de sus labios realzaba aún más su pureza. Eto se sintió confundida ante esta contradicción, pero sintió una sensación de calma al ver su sonrisa tonta. Era agradable. Era algo que rara vez encontraba en su dolorosa lucha sobre el suelo maldito llamado Tokio. Oh, perdón. Estaba distraída. Supongo, bueno, es cierto, Saitama-kun. Eto se inclinó hacia adelante mientras recuperaba la sonrisa. Sí.
Eso es más o menos lo que hice. Saitama asintió. Ya veo, para mí, es un poco difícil de creer, pero quizás, es porque no tengo ni idea de cómo funciona. Jejejeje, Eto soltó una risita ante la absurdidad que decidió descubrir en el futuro. Bueno, sí, respondió Saitama con una amplia sonrisa. Supongo, un ruido sordo y familiar resonó en la silenciosa azotea. Eto se tapó la boca, fingiendo vergüenza, mientras Saitama arqueaba una ceja. Ay, Dios mío, sería un gran error si siguiera tu régimen. Eto sonrió mientras bajaba del borde. ¿Quieres decir que no has desayunado? Preguntó Saitama. No se puede evitar. Vi una explosión al salir del baño. Eto se encogió de hombros. Entonces, ¿quieres acompañarme en el desayuno? Claro. Por aquí. El calvo sonrió mientras los guiaba hacia la planta baja. Pueden comer mientras leo el tercer capítulo. Eso es genial. Gracias, Saitama-kun. Este es el tercer día de mi investigación sobre la vida cotidiana de Saitama-sensei. Hasta ahora, no he encontrado nada especial en él. Su rutina diaria es como la de cualquier persona normal. Como apunte, su relación con Eto-sensei es como la de una pareja normal. Sin embargo, creo que hay algo más. Genos concluyó su nota sobre su observación de campo del héroe que le había salvado la vida días antes. Echó un último vistazo a través del telescopio con trípode a su lado para observar la actividad nocturna de su amo antes de retirarse. Al mirar por la lente, el calvo miró con cautela a lo lejos. Genos añadió que, a pesar de sus movimientos aparentemente descuidados, Saitama estaba muy atento a su entorno. El cyborg anotó rápidamente su hallazgo en su cuaderno. Cuando el maestro calvo abrió la puerta de cristal, el cyborg prestó más atención, pues algo lo intrigaba. La presencia del compañero de cuarto de Saitama le interesó. Mientras Saitama cerraba la puerta, Genos se preguntó qué harían a continuación mientras activaba los sensores de calor y el modo infrarrojo de su telescopio. Ya veo, así que es probable que tengan una actividad nocturna normal, como la mayoría de las parejas, reflexionó Genos mientras percibía algunos rastros de manchas rojas y amarillas en la imagen digital, moviéndose de un lado a otro. Un momento. ¡No! Esto no está bien. Debo detenerme aquí. Aunque estoy investigando para descubrir el secreto de la fuerza de Saitama-sensei, inmiscuirme en su relación íntima con Eto-sensei es poco ético. Esto significa que he perturbado su espacio extremadamente privado. Genos se apartó de inmediato de su telescopio y escribió varias líneas de oraciones, reprendiéndose a sí mismo por no alcanzar nunca esta esencia de la vida. Aunque existía la posibilidad de que el secreto de la fuerza de Saitama se encontrara en esta zona rosa, Genos decidió no adentrarse más allá. Perdónenme, Saitama-sensei, Eto-sensei. Por su felicidad, no volveré a hacer esto. Genos hizo una seiza en su puesto de observación y se postró en señal de disculpa ante la pareja. Así, Genos empacó todo su equipo para su observación de campo y dio por terminada la investigación de esa noche. Esperaba que mañana pudiera encontrar más pistas sobre su amo mediante otra observación. A la mañana siguiente, Saitama decidió acompañar a Eto al centro de Ciudad Z. Acababa de terminar su trabajo y necesitaba enviárselo a una editorial local en cuanto recibió una oferta de contrato inesperadamente afortunada. La editorial ansiaba verla en persona, por lo que ella quería una acompañante. A él no le importó y salieron. Además, necesitaba comprar algunos vestidos nuevos. Hasta ahora, se había puesto una falda azul y una camisa blanca. Consiguió varios de esos atuendos tras explorar un poco el complejo de apartamentos fantasma. Sin embargo, si el legítimo Saitama se enterara de sus robos secretos, nadie sabía qué le sucedería. Aunque era probable que simplemente le ordenara que los devolviera a su lugar legítimo, honrando a quienes alguna vez los poseyeron. Mientras tanto, ataviado con su traje de héroe, Saitama caminaba junto a Eto, con un rostro serio pero alegre. No sabía por qué, pero durante los días posteriores a que ella decidiera quedarse con él, encontró una nueva energía refrescante. Su aburrimiento disminuyó, mientras que su actividad heroica adquirió, en cierto modo, más significado. Aunque todavía no podía liberarse del hecho de que todo lo que daba en una pelea era un solo golpe. La compañía de Eto como compañero de piso le brindó una buena oportunidad para una interacción animada. Charlaron, compartieron historias y todo lo que harían amigos normales. En resumen, fue divertido esta semana que pasó. Eran tan cercanos, que dormían en el mismo futón bajo la misma manta. Era una experiencia nueva que nunca antes había experimentado.
Sin embargo, cada vez que Eto lo tentaba a disfrutar de su cuerpo, él siempre se negaba. A pesar de su nerviosismo, siempre lograba rechazar la oferta. Si bien dudaba en rechazar su obsequio, ni un rastro de lujuria masculina se reflejaba en su semblante. Eto lo respetó de verdad y se retiró con gracia. A decir verdad, el lado sádico y juguetón de Eto quería poner a prueba sus límites con sus constantes burlas. Y ella lo disfrutaba muchísimo. Aparte de lo bueno que disfrutó Saitama y el pequeño Eto malvado que sacó, todo estuvo bien. Tan bien y fluido como el acuerdo con la generosa editorial en ese momento. En resumen, Eto firmó un contrato con la editorial y recibió 300.000 yenes por adelantado. Era una suma suficiente para mantener a una pareja durante una semana en un lugar como Ciudad Z. Tras el trato, ambos salieron cojeando de la oficina y fueron a la tienda de ropa. Eto gastó parte del dinero que había ganado en ropa informal y ropa interior. La salida transcurrió casi como una cita, aunque, como siempre, Saitama no se dio cuenta. Sumado a las miradas burlonas de la gente, su alegre paseo se volvió incómodo. A Eto, por su parte, eso no le importó mucho. Claro, era la primera vez que paseaba con alguien raro. Claro que salir con su querida promotora, Shiono, le parecía más llevadero que esta vez. Aún así, tenía una razón para seguir con Saitama. Simplemente era divertido. Al salir de la tienda, ya era mediodía y decidieron almorzar en un restaurante. Sin embargo, de vez en cuando, Saitama miraba por encima del hombro con cautela, notando que alguien los seguía. ¿Qué pasa, Saitama-kun? Eto preguntó mientras también miraba hacia atrás. Siento como si alguien nos estuviera etiquetando. Saitama entrecerró los ojos. Eto tarareó mientras entrecerraba los ojos al ver un árbol que Saitama observaba con cautela. Los agudos sentidos de Eto como carnívora también la alarmaron, advirtiéndole que algo no iba bien. Este agudo instinto era algo de lo que podía enorgullecerse, especialmente durante sus días en el pabellón 24. Le sorprendió que Saitama también poseyera esta valiosa habilidad indispensable para un guerrero. Su vigilancia no pasó desapercibida para Eto, insinuándole que era un veterano curtido a pesar de su apariencia sosa. ¿Un acosador, quizás? La novelista se encogió de hombros. ¿Acosador? Ya veo, como no se mete con nosotros, supongo que no necesito golpearlo. Saitama se giró y su mirada seria se aflojó al ver un gran cartel de un restaurante local. Por un instante, Eto sintió un escalofrío instintivo en la espalda. En los últimos 5 días, había visto a Saitama en su rol de héroe. Como mínimo, era absurdamente aterrador para quienes se topaban con su puño. Sangre y vísceras como las que describió en Huevo de Cabra Negra serían el fin definitivo para los monstruos que golpeaba. No podía imaginar cómo se convertiría Tokio si el CCG de Wasuo Suaojiri tuvieran a este hombre entre sus filas. Esto solo reforzó su convicción de que nunca debía llevarse mal con el héroe. Lo ocurrido esa noche fue suficiente como advertencia para toda la vida. Ella no era nada comparada con él. Solo lo molesté para ver su reacción. No quise enojarlo. Eto hizo una justificación mental mientras miraba a su compañero. Encogiéndose de hombros ante la idea, que curiosamente le resultaba inquietante, siguió el ejemplo de Saitama. Al mirar hacia donde se dirigían, arqueó una ceja. El tema de colores del tablero le resultaba familiar, pero el título sonaba extraño. Simplemente extraño. ¿Hona-sama? ¿Vamos a almorzar allí? Preguntó Eto con una sonrisa irónica. Sí. La comida es buena y relativamente barata, señaló Saitama mientras sus botas rechinaban sobre el asfalto del estacionamiento. Oh, qué bien. Eto asintió. Eres una persona muy calculadora, Saitama-kun. Es raro encontrar gente como tú hoy en día. Otros tienden a gastar demasiado dinero solo porque pueden ganarlo fácilmente. ¿Insinúas que soy tacaño? Bromeó Saitama, volviéndose hacia Eto, ganándose su sonrisa. Es por necesidad, ¿sabes? Ser tacaño se ha convertido en mi estilo de vida porque no tengo muchas opciones. Eto asintió, entendiendo. Ya veo, eso me hace preguntarme si hay alguna manera de que tu caza de monstruos se convierta en una fuente de ingresos. Fuente de ingresos. La mirada de Saitama se agudizó al oír la palabra. Eto incluso juró haber visto un destello de fuego en los ojos de Saitama. Sin embargo, se apagó en cuanto llegaron a la entrada del restaurante. No. Lo intenté una vez. Y el resultado, no recibí el dinero, y además la casera me echó. Saitama lo siguió mientras su rostro recuperaba su habitual expresión de aburrimiento con un matiz de absoluta decepción. ¡Ay, qué lástima!
Eto intentó poner cara de compasión mientras observaba el interior del restaurante. Creo que es porque insultaste a la casera de alguna manera, ¿no? Sí. Solo que tuve muy mala suerte. Saitama no quería recordar el suceso, sobre todo la mirada fulminante de la casera. ¡Qué asco! Los dos se dirigieron en silencio a un asiento vacío. En cuanto se sentaron, una camarera les ofreció el menú. Eto sonrió al admitir que el servicio fue bastante bueno, casi comparable al de algunos restaurantes que visitó en Nerima y Shibuya. Eto siguió en silencio el movimiento del índice de Saitama en la lista y rió entre dientes al encontrar lo más barato que el restaurante podía ofrecer. La camarera esbozó una sonrisa irónica al notar la elección del calvo. ¡Ay, Saitama-kun! Por favor, no me hagas reír. La risa de Eto cesó al esbozar una sonrisa pícara. Como hombre fuerte, ¿no deberías cuidar tu dieta? Bueno, es cierto. Pero no te he dicho que no tengo muchas opciones. Suspiró el héroe. Juju, por eso estoy aquí. ¿Por qué no eliges lo que te guste? Eto sonrió divertida mientras aplaudía. Yo invito. Eto-san, ¿en serio? Saitama abrió mucho los ojos. Sí. Piensa en esto como mi agradecimiento por permitirme aprovecharme. Eto asintió, sin dejar que su sonrisa se desvaneciera. Las mejillas de Saitama se sonrojaron de vergüenza. Como hombre, aún conservaba su dignidad y sentía que ser tratado por una dama era vergonzoso. No es que quisiera rechazar la oferta, pero sentía que Eto era muy amable con él, aunque nunca le dio nada a cambio, salvo un lugar donde quedarse. Gracias, Eto-san. Saitama sonrió tímidamente. No te preocupes, Saitama-kun. Tú también has hecho un gran trabajo ayudándome a terminar mi trabajo. Es cuestión de tomar y dar. Finalmente, ambos pidieron 2 porciones de filete de 200 gramos, un plato de patatas fritas y 2 vasos de té helado. Mientras esperaban la comida, Eto entabló otra conversación. Entonces, Saitama-kun, ¿te importaría contarme cómo empezaste con tu afición por derrotar monstruos? Preguntó Eto con curiosidad, poniendo las manos bajo la barbilla. Quiero escuchar tu historia. Simplemente sentía curiosidad y quería saber más sobre su personalidad para pasar el rato. Con suerte, tal vez podría usar esa información como una nueva idea para sus nuevas obras. En realidad empezó hace unos 3 años, justo después de que suspendiera una entrevista de trabajo. El héroe calvo recordó mientras miraba a su alrededor por un instante. Si no me equivoco, vi un monstruo cangrejo de camino a casa. Salvé a un niño con una barbilla hendida de ese monstruo, lo maté, y sí, entonces empecé mi entrenamiento. Como esperaba, Saitama no era tonto en absoluto. La forma en que recordaba y expresaba su historia estaba al nivel de sus fans del círculo estudiantil con el que alguna vez había hablado. Sospechaba que su vida en aislamiento y la constante alienación que sufría lo habían moldeado hasta su estado actual de inerte. Ya veo, supongo que después de empezar a entrenar, te vas haciendo más fuerte poco a poco. ¿Es cierto? Preguntó Eto, intentando descubrir el dato oculto que podría encontrar en la historia. Sí. Me gusta mucho. El rostro de Saitama mostró una mezcla de incredulidad y emoción ante la acertada suposición de Eto. Podría golpear más fuerte, correr más rápido y mi cuerpo se volvería más resistente. ¿Más duro? Eto frunció el ceño. ¿Quieres decir que podrías recibir golpes más fuertes a medida que progresaras en tu entrenamiento? Sí. Al principio, solía cortarme y hacerme moretones, pero a medida que entrenaba, se volvió menos común, dijo Saitama con una expresión menos entusiasta. Hasta que pude luchar sin lastimarme. Eto recogió el cambio de su rostro y sacó más. Pero, ¿no es bueno? Ya no tenías que preocuparte por lastimarte, ¿verdad? Cierto. ¿Pero qué sentido tiene si puedo terminar mi pelea con un solo puñetazo? El rostro del héroe se volvió sombrío, pero su voz denotaba frustración. ¿Sabes? Ya no es divertido. Perdí la emoción y el entusiasmo de cuando me lesionaba a menudo. Puedo ganar todas las peleas con un solo puñetazo, pero es terriblemente aburrido. La camarera regresó con los platos que la pareja había pedido. Cuando todos los menús estuvieron sobre la mesa, Eto decidió interrumpir la entrevista. La información que obtuvo fue realmente interesante. Sin mencionar que fue un buen material fuente para una historia. Ya veo. Lo siento. Eto sonrió con disculpa y juntó las manos. Pero la vida no se trata solo de pelear, ¿verdad? Así que por ahora, ¿por qué no disfrutamos de esto, Saitama-kun? Sí. Tienes razón. Gracias, Eto-san.
Saitama sonrió al ver el manjar humeante que tenía ante él, disipando el mal presentimiento que le traía el recuerdo. Se hizo un breve silencio mientras cada persona dudaba en empezar. Eto y Saitama rieron entre dientes mientras tomaban su tenedor y cuchillo. Entonces, ¿qué estamos esperando? Oh, está bien. Itadaki su exclamación de cierre. Sin embargo, antes de que Saitama cortara su porción, puso los ojos en blanco y miró fijamente la papa frita. Fruncía el ceño ante la escasa cantidad de comida. ¿En serio? ¿Gastas 300 yenes solo en estas papas fritas? Murmuró Saitama mientras observaba el estado de las papas. Esta es larga, pero aún está cruda. Las otras son cortas y están bien fritas. ¿Pasa algo, Saitama-kun? Eto cesó antes de llevarse el pequeño bocado a la boca. Nada. Solo, 300 yenes son normales por una patata frita. Saitama se giró hacia Eto con una mueca. Su expresión era la de un cliente de una compañía de seguros que imploraba una respuesta sobre la viabilidad de una reclamación. Eto no pudo evitar reírse para sus adentros ante su lastimosa naturaleza. Eto dio un mordisco rápidamente y se lo tragó, saboreando el sabor solo por un segundo. Supongo que 300 yenes es un precio justo. En mi casa, una porción de papa frita costaba unos 400 yenes. A la pequeña novelista nunca le importó el precio de la comida, ya que podía satisfacer sus necesidades nutricionales con carne humana. Sin embargo, sabía que 300 yenes era bastante barato por una porción de papa frita. Comparado con Tokio, el costo de vida promedio en esta ciudad era mucho más bajo. ¿En serio? El calvo puso una mirada incrédula. Sí. Incluso una taza de café solo puede costar unos 2000 yenes. Vivir allí puede costar un ojo de la cara si no eres inteligente. Eto sonrió mientras cortaba el filete con indiferencia. Ese lugar es agradable por fuera, pero un infierno por dentro. Y si conoces sus secretos más profundos, te plantearías huir lo más lejos posible. Saitama sudó una gota. Dirigió la mirada hacia su filete con una sensación de pesadez, deprimido por ello, pero algo agradecido de vivir en Ciudad Z. Al ver la reacción de Saitama, Eto contuvo la risa mientras intentaba leer sus pensamientos. Poco a poco, pudo adivinar el patrón de su comportamiento y personalidad. En esencia, era solo un tipo ingenuo que intentaba escapar de la realidad mediante su absurdo supuesto entrenamiento. El resultado fue un hombre físicamente fuerte, fácilmente afectado por cosas triviales a las que la mayoría de la gente no prestaba atención. Sin embargo, eso era solo lo que había podido extraer de sus observaciones hasta el momento. No se detendría y quería investigar más. No le des demasiada importancia. No quise asustarte, ¿de acuerdo? Eto lo tranquilizó con una sonrisa. Sí. Supongo que tengo más suerte de la que esperaba, respondió Saitama, levantándose lentamente de su asiento. Lo siento, creo que necesito irme a... ¡Ay, qué repentino! Eto arqueó las cejas. Bueno, pues tómate tu tiempo. Mientras el calvo se dirigía al baño, ella notó otra vez su comportamiento. Y por alguna razón, la Semi-Ghoul sintió la necesidad de revisar algunas revistas mientras esperaba el regreso de Saitama. Dejó de comer y se levantó de su asiento. Desafortunadamente, su costumbre de bajar la guardia cuando consideraba que la situación era segura solo le daba una falsa seguridad. No detectó la amenaza anterior. Sin que ella lo supiera, un ser cibernético los había estado observando a ella y a Saitama constantemente. En cuanto Eto llegó a los puestos de revistas, se apresuró a robar los objetos que Saitama consideraba sagrados de los platos que habían elegido. Por el bien de su investigación. Es muy extraño. No has comido y yo estaba leyendo revistas, pero ¿estás segura de que tu mente no te jugó una mala pasada? Preguntó Eto mientras caminaba junto a Saitama, paseando por Ciudad Z tras el extraño malentendido en Honasama. Sin ánimo de ofender, ¿de acuerdo? Lo juro, Eto-san. Me di cuenta de que faltaban el palito de papa más largo y un bocado de mi filete. Respondió Saitama apretando los dientes con irritación. ¿Qué clase de persona se atreve a robarle la comida a otro? Si es el acosador, en serio, le daré una buena paliza. Eto solo pudo esbozar una sonrisa irónica como respuesta. El suceso era ridículo, pero divertido. De alguna manera, sintió lástima por el hombre fuerte por haber perdido la preciada comida que tanto adoraba. Quizás entre los clientes y las camareras había algún gourmet secreto, bromeó Eto con una risita. ¿Por qué le das tantas vueltas? La próxima vez, podemos ir a otro restaurante. Saitama suspiró. Bueno, ya sabes.
Quizás no se trate de cómo se perdió ni de quién lo robó, pero siento como si hubiera perdido sin querer un DVD que compré en una tienda de alquiler de películas. Y, precisamente, ¿por qué debería ser ahora? Quizás sea porque alguien se ha enamorado de verdad de ti. Eto, distraídamente, le lanzó un golpe a Saitama. Uf. Saitama jadeó al recordar la escena final de la película que vio anoche con Eto. Cuando el odio se convierte en amor, eso es. El héroe solitario recordó su reflexión. La impresión que tuvo después de ver la película mientras se volvía lentamente hacia el ex jefe de Aogiri. Oye, Eto-san. Sé que es una tontería, pero puede ser que la persona que dijiste que me amaba, me odiara en el pasado. O peor aún, ¿me guardaba rencor?, preguntó Saitama mientras se frotaba la nuca. Eto detuvo el paso y resopló, y luego estalló en carcajadas al voltearse para ver al héroe aturdido. Rió entre dientes hasta que sintió un nudo en el estómago. Hacía muchísimo tiempo que no encontraba algo tan gracioso en su vida. Oh, Saitama-kun, por favor, ¿podrías hacerme parar de reír? Eto se agarró el estómago al ver la expresión de disgusto de Saitama. Oye. Hablo en serio. Saitama frunció el ceño ligeramente. Ay, qué mal, pero ¿de verdad te crees una película barata que viste anoche? Eto resopló mientras se frotaba los ojos. ¡Qué tontería! ¿Vas a responder a mi pregunta o no? El calvo frunció el ceño ante el comentario del novelista. Está bien, está bien. Pero, primero, ¿qué harás si de verdad encuentras a ese chico, o gente, que te odiaba y termina enamorándote perdidamente? Eto fue directo a la pregunta, lo que llevó a Saitama a tomarse la barbilla con la mano, reflexionando. Lo haré, Saitama abrió la boca vacilante. ¿Golpearlos? ¿Y si estuvieran dispuestos a pagar el alquiler de tu apartamento, cubrir todos tus gastos y quizás ofrecerte un salario por matar monstruos? Apalearlos no es buena idea, ¿verdad? Eto inquietó a Saitama para ver cómo reaccionaría ante esa decisión. Intentó comprobar si era un tipo de mente firme o simplemente un tipo al que se dejaba llevar fácilmente por joyas, como ella creía. Esperó pacientemente mientras el calvo consideraba su decisión. Pasó un minuto y el rostro de Saitama se tornó muy serio. Su mirada la clavó tan profundamente en los ojos que casi la hizo estremecer. Sin duda, le daré la bienvenida a quien quiera que sea ese hombre. Sería un desperdicio rechazar una oferta tan lucrativa. Y esa fue la respuesta de Saitama para el escenario condicional de Eto. Como era de esperar, nadie podría resistirse a una fortuna deslumbrante, ni siquiera un hombre con un poder tremendo como él, cuya extensión aún no había descubierto. ¡Perfecto! Justo como pensaba, reflexionó Eto con júbilo mientras sonreía. ¡Qué tipo tan fácil! Sabia decisión. Pero ¿cómo lidiarás con su comportamiento, que probablemente demuestra afecto y adoración de una forma irritantemente excesiva? Eto lanzó otra pregunta para comprobar el hilo de pensamiento del héroe. ¿Te refieres a cómo debería enfrentar a este tipo de personas si me venera? Preguntó Saitama y Eto asintió. Bueno, quizás les pida que paren. De acuerdo. Pero si son muy tercos, ¿cómo? Te siguen rogando e incluso llegan a invadir tu espacio personal, ¿vas a golpearlos? Eto lanzó otra pregunta. Quizás solo los asuste, supongo. Saitama encogió los hombros con cierta duda. Aburrido, pero muy peligroso, comentó Eto en su pensamiento mientras miraba al calvo con una mirada amistosa por un breve momento. Bueno. Cuesta creer que algo así pueda pasar, pero creo que es lo mejor que podemos hacer. Eto miró a Saitama y le tomó la mano. Eto-san. El calvo se puso nervioso mientras la pequeña novelista sonreía de alegría. Entonces, Saitama-kun, ¿a dónde vamos ahora? Quedamos con los chicos de la editorial, fuimos de compras, comimos y ahora. Eto levantó las bolsas de la compra. ¿Se te ocurre algún sitio bonito para pasar el rato? No lo creo. Saitama se rascó la mejilla. Ay, qué lástima. ¿Por qué no paseamos un poco más por la ciudad? Ofreció Eto mientras tiraba de la mano de Saitama. Claro. Saitama siguió su ritmo. Tras unos minutos de recorrido mientras le contaba a Eto sobre los edificios que le había preguntado, llegaron a una farmacia y tienda de cosméticos con el logo de una luna creciente amarilla. Eto decidió pasar a comprar suministros médicos y Saitama simplemente esperó afuera, en el estacionamiento. 5 minutos después, Eto salió corriendo con una bolsa de plástico en la mano. Saitama estiró el cuello con cierto interés al notar la forma y el color del contenido. Era un objeto con el que estaba bastante familiarizado en el pasado cuando todavía se abría camino para volverse demasiado fuerte. ¿Vendajes?
¿Por qué llevas tantos? Saitama arqueó una ceja. Es un secreto. Lo sabrás más tarde. Eto sonrió mientras agitaba la bolsa. Cuando se marchaban, la gente del estacionamiento gritaba mientras corrían. La pareja miró rápidamente y encontró a unos hombres y mujeres tendidos en el suelo, con el rostro seco y ennegrecido, como si fueran momias. Soy el estetista de hombres, el culpable comenzó su monólogo introductorio mientras blandía una especie de bastón rociador de crema en su mano derecha y una botella de crema de gran tamaño alrededor del otro brazo. Saitama dio un paso adelante para enfrentar al criminal de clase B. Oye, tú. El matón rubio y alto con traje negro abrió los ojos brevemente al ver a Saitama. Su mascarilla hidratante rosa se movió. Oh. Te conozco. Por fin nos volvemos a ver. Exclamó el criminal alzando su bastón rosa. ¿No me recuerdas? Hace 6 meses, cuando estaba arrasando, apareciste de repente y me derrotaste de un solo puñetazo. Desde entonces, te persigo y siempre me aplico crema hidratante en la cara. Entonces me convertí en un monstruo, como puedes ver. El calvo se ahuecó la barbilla mientras se devanaba los sesos, rebuscando en su memoria sobre este matón en particular. La pista que le dio no le sirvió de nada. Finalmente, no logró recordar quién era, pero a cambio recibió otra revelación. Y Saitama estaba realmente seguro de eso. Ya veo. Ahora te conozco. Saitama asintió con la cabeza. ¿Te acuerdas ahora? Eto, que observaba desde la banda, también se acercó a Saitama. Tenía curiosidad por lo que estaba sucediendo, en especial por cómo Saitama lidiaría con un psicópata extraño. ¿Alguien que conozcas de tu pasado, Saitama-kun? Preguntó Eto, lo obvio, mientras observaba al matón de aspecto extravagante. ¿Necesitas ayuda? Supongo. Y gracias, Eto-san. Pero debería encargarme de este tipo que se atrevió a robarme el filete y la patata. Saitama rechazó la amable oferta de Eto con voz más grave mientras le entregaba la bolsa de la compra. Eto se sintió nerviosa ante la repentina conclusión de Saitama, pero finalmente cedió al ver la premisa que se estaba desarrollando. Esperaba que el pobre matón fuera el hombre equivocado en el lugar equivocado y en el momento inoportuno. Sería un solo golpe, y sería el fin. ¿Sabes? Me arruinó el ánimo para este día tan agradable porque robaste un filete y unas patatas carísimos. Saitama se acercó al estetista con paso firme, con una mirada amenazante. Así que no te hagas el inocente, acosador. La mascarilla hidratante rosa del rostro del criminal cayó mientras hacía una mueca de total horror. El héroe calvo echó el brazo derecho hacia atrás y asestó un golpe al matón en el estómago, lanzándolo por los aires al producir una pequeña onda expansiva. El hombre estético de los hombres atravesó una valla de ladrillo y una casa tras ella, dejando un agujero con la forma de su cuerpo. Nunca robes la comida de otros, recuerda eso. Gritó Saitama furioso mientras su mano enguantada ardía. Detrás del héroe, la Semighoul observaba el evento con la boca abierta, pues sus ojos aún podían seguir el golpe. Había visto cómo acababa con monstruos errantes de un solo puñetazo y dejaba cadáveres horribles, pero esto era nuevo. Golpear a un tipo sin volarlo en pedazos era bastante impresionante. De alguna manera, la habilidad única de Saitama le recordó a Eto a uno de sus hombres del rango de Aogiri, Matasaka Kamishiro, conocido como Orca. El artista marcial senil que tomó el control del Distrito 6 era ciertamente fuerte, pero no era alguien que disfrutara brutalizando a sus enemigos por diversión, a diferencia de la mayoría de sus lacayos. Rayos. Odio a ese tipo. ¿En serio? ¿Robar un trozo de filete y una patata fingiendo conocerme? ¿Qué se cree? Masculló Saitama, furioso, al volverse para ver a Eto. Volvamos, Eto-san. Lo siento, supongo que con eso bastará por un rato. Oh. Eto la siguió en silencio mientras se preguntaba qué tan enojado podría estar el héroe. ¡Ay, ese calvo! Me duele mucho. El esteticista se tocó el costado del estómago. Quizás tenga alguna costilla rota. Esto no es sano. No es nada bonito. Bajo la luz de la luna, el criminal de rango B arrastraba los pies, solo, por la tranquila calle de la ciudad Z. Su ropa estaba hecha jirones, resultado del puñetazo de Saitama, mientras que su cuerpo sufría algunos huesos rotos por el impacto tras el golpe. Milagrosamente, logró levantarse y alejarse antes de que llegara cualquier policía o héroe profesional. Se podría decir que tuvo suerte, ya que el ataque de Saitama no lo mató.
Al menos eso creía hasta que vio una pequeña figura con una sudadera roja y vendas en las extremidades, de pie en lo alto de un poste eléctrico. Esta misteriosa figura, que probablemente era una niña o una mujer, soltó de repente una risita ahogada mientras su rostro oscurecido solo revelaba su ojo derecho, rojo y brillante. «Te encontré», exclamó la mujer vendada con una voz alegre y a la vez inquietante. «¿Tú? ¿Quién? ¿Qué eres? ¿Un monstruo?» El adicto a los cosméticos tartamudeó mientras retrocedía, chocando su espalda contra la pared. ¿Eres un esteticista? La figura encapuchada descendió con un suave salto y aterrizó silenciosamente ante él. Me siento solo, ¿sabes? Necesito un amigo con quien jugar. ¿Te harías amigo mío? El miedo se apoderó del hombre alto. Se encogió de miedo mientras sus dedos arañaban la pared tras él. Era imposible que el ser que tenía delante fuera humano. O un fantasma de leyendas urbanas, un monstruo, o algo más. Ni hablar. Vete. No puede ser un niño, monstruo. Ladró el criminal mientras la fuerza que le quedaba en los pies lo impulsaba a correr desesperadamente, huyendo de la maldita cosa. Ya veo, si dices que soy un monstruo, me convertiré en uno. La figura encapuchada habló mientras un par de brazos blancos se extendían desde su espalda. Monstruo. Corre. Murmuró el hombre de la estética masculina en voz alta, entrecortada, mientras sus zapatos pisaban el camino, zigzagueando por el laberinto de la ciudad dormida, intentando engañar al monstruo. Cuando creyó haber escapado de la bestia desconocida, sintió que algo caliente le atravesaba el pecho. Instintivamente, bajó la cabeza y descubrió qué clase de maldita cosa lo había golpeado. Era sólida como un cristal y roja como la sangre. La mortificante conmoción y el dolor le paralizaron la mandíbula mientras su visión se oscurecía. Se tambaleó hacia adelante con un golpe sordo, con el cuerpo helado. Mientras la sangre se acumulaba bajo su herida, el cristal se evaporó en un gas rojo. Hacía tiempo que no tenía una cena tan grande como esta. La verdad es que me siento mal por haber matado a un tipo que Saitama-kun dejó lisiado. La figura encapuchada aterrizó silenciosamente junto a su presa. Y a diferencia de él, nunca odiaré a un pobre tipo como tú, ¿vale? Sin resentimientos, pero bueno, en fin, Itadakimasu. El ser misterioso abrió la venda que le cubría la boca, revelando sus pequeños y delicados labios. Por un instante, temblaron de emoción mientras se acercaban a la comida. Al momento siguiente, un suave crujido resonó en ese tranquilo lugar de Ciudad Z y así comenzó la leyenda del devorador de carne conocido como Sudadera Roja.